Buenos días, doctora. El día de hoy vamos a tratar el tema de los sistemas de pensiones en el Perú. En nuestro país podemos identificar dos tipos de sistemas, el sistema privado de pensiones y el sistema nacional de pensiones. El sistema privado de pensiones es administrado por las AFP y funciona como un sistema de cuenta individual. Al utilizar este tipo de sistema significa que los aportes van a una cuenta individual de capitalización, de la cual solo hay un único dueño. Una AFP se encarga de invertir su dinero dentro y fuera del país con el objetivo de generar ganancias a largo plazo. Además, para recibir una pensión no es necesario una cantidad mínima de años aportando. Esto quiere decir que si se aporta menos de 20 años, igual se podría recibir una pensión en base a su fondo acumulado, el cual es personal, y la rentabilidad ganada. Asimismo, al momento de jubilarse, tiene la alternativa de retirar hasta el 95.5% de su fondo. La diferencia se transfiere a E-Salud para que pueda tener una cobertura de salud. En este sistema, la pensión promedio es de 1.108 soles. Por otro lado, tenemos el Sistema Nacional de Pensiones, que es administrado por la ONP y funciona como un sistema de reparto. Al utilizar este sistema, significa que los aportes ingresan a un fondo común que sirve para pagar a los actuales jubilados. Para que sea sostenible, es necesario que la cantidad de trabajadores aportantes sea muy superior a la de jubilados. Así, los aportes serán repartidos a los pensionistas. Al tratarse de un fondo común, no tiene una cuenta propia, por ende, no tienen la propiedad de sus aportes. Además, para recibir una pensión es necesario cumplir con 20 años de aportes. Esto quiere decir que si se aporta 19 años y 11 meses, no va a recibir una pensión y tampoco podrá retirar su dinero. Aquí la pensión máxima es de 893 soles. Sin embargo, este sistema de reparto no está siendo sostenible en nuestro país porque actualmente los aportes que realizan los trabajadores activos no son suficientes para pagar a los actuales pensionistas, por lo cual el Estado debe pagar la diferencia con el dinero de los impuestos que todos pagamos para poder pagar la planilla de esas pensiones. Así pues, el aumento de adultos mayores es otra de las razones por la cual no resulta sostenible este sistema, ya que entre los años 2010 y 2030 la población de 60 años a más en nuestro país se duplicaría y en el año 2050 sería cerca de 4 veces lo que era en el año 2010, alcanzando a representar el 24.1% de la población. Esto quiere decir que cada vez habrá más adultos mayores y menos personas en etapa activa laboral. Por último, como última razón, tenemos que la mayoría de afiliados al Sistema Nacional de Pensiones no recibiría una pensión. De acuerdo con un estudio publicado en el Fondo Monetario Internacional en el año 2019, el 60% de afiliados a la ONP no cumpliría el requisito de los 20 años de aportes, por lo que no recibirían pensión alguna en el futuro. Tenemos también la problemática que hemos logrado identificar, que en nuestro país tenemos un gran problema que es la informalidad, pues la pandemia ha revelado que el 70% de los peruanos viven en la informalidad. Esto significa que no tendrán acceso a una pensión, es decir, que ellos en realidad van a depender en gran medida de todos los peruanos que con el excedente del pago de nuestros impuestos se dé una mayor cobertura a este sistema denominado pensión 65, con lo cual podríamos enfrentar un problema grande hacia adelante si es que no conseguimos formalizar. Va a continuar con la exposición mi compañera Katherine. Ahora, es importante que debamos mencionar los principios que rigen este Sistema Nacional de Pensiones. Algunos, los más importantes solamente se van a mencionar, pero en sí están contenidos en el Decreto Supremo número 354/2020, en el artículo 3. Primero,
el principio pro asegurado, el cual nos dice que el Sistema Nacional de Pensiones debe buscar la mayor protección posible de sus asegurados y en caso de duda debe aplicarse una interpretación que los pueda favorecer. El principio de suficiencia nos menciona que este sistema debe buscar de forma progresiva que las personas que logran al final de su etapa de vida laboral una pensión que les permita como personas adultas mayores lograr una vida plena y digna. El principio de igualdad nos dice que el Sistema Nacional de Pensiones debe efectuar un tratamiento equitativo y no discriminatorio entre sus asegurados. Y finalmente, el principio de solidaridad nos dice que este sistema debe buscar que entre las personas de una misma generación etaria, las personas que aportan más pueden apoyar a los que menos aportan y entre las personas de distintas generaciones etarias que aportan al sistema, donde los afiliados actuales aportan mensualmente a un fondo solidario de carácter intangible que puedan pagarse las pensiones de los pensionistas actuales. Además, quiero resaltar que este Sistema Nacional de Pensiones también cuenta con su propia norma que lo regula, y es así que nos encontramos ante el Decreto Ley número 19990, que entró en vigencia el 1 de mayo de 1973 y es administrado por la ONP desde el 1 de junio de 1994. Aquí queremos rescatar dos artículos. El artículo 3, que nos habla de quiénes serían los asegurados obligatorios del Sistema Nacional de Pensiones, que bueno, primero tenemos que están los trabajadores que prestan servicios bajo el régimen de la actividad privada a empleadores particulares, también los trabajadores al servicio del Estado bajo los regímenes de la ley 11.377 o de la actividad privada. Luego se hace mención a los trabajadores de empresas de propiedad social, cooperativas y similares, asimismo los trabajadores al servicio del hogar, también los trabajadores artistas y finalmente otros trabajadores que sean comprendidos en el sistema por el decreto supremo. Luego, el artículo 4 nos menciona de quiénes podrán asegurarse facultativamente a este Sistema Nacional de Pensiones. Y es así que nos dice que aquí están comprendidas las personas que realizan actividades económicas independientes y también los asegurados obligatorios que cesen de prestar servicios y que opten de forma facultativa por la continuación de seguir afiliados a este sistema. Mi compañera va a pasar a explicar un poco más las diferencias entre el sistema privado de pensiones y el Sistema Nacional de Pensiones. Bueno, como mi compañera mencioné, respecto a las diferencias existentes que hemos podido percatar del momento que mi compañera Mitzi ha explicado, tenemos lo siguiente, que el sistema privado de pensiones es administrado por entidades privadas como la AFP, y el Sistema Nacional de Pensiones es administrado por la ONP, que es la Oficina Nacional. Tenemos que el sistema privado tiene una cuenta individual de capitalización donde cada afiliado puede aportar, a diferencia del Sistema Nacional de Pensiones, que los aportes que realizan los trabajadores van al fondo colectivo de reparto que sirven para pagar a los actuales pensionistas. Ahora, así también menciona que no se exige un tiempo mínimo respecto a los aportes de los jubilados en el sistema privado de pensiones, mientras que en el Sistema Nacional de Pensiones sí se exige un tiempo máximo de 20 años. Otro aspecto importante en el sistema privado de pensiones es que este se puede pagar, se puede decir, tanto en moneda nacional, que es en soles, o en dólares, a diferencia del sistema nacional, que solamente permite que se haga en soles. Ahora hemos considerado importante tomar en cuenta un caso sobre el señor Gregorio Lara, quien interpuso un recurso de agravio constitucional respecto a la resolución del 2019 que declaró improcedente la demanda de amparo. El recurrente menciona que realizó una demanda de amparo contra la AFP, la ONP y la Superintendencia de Bancos y Seguros con la finalidad de que se le reconozca
sus aportes y se ordene un inicio de un trámite de desafiliación para que se le otorgue una pensión jubilación minera de acuerdo a la ley 25009. Por su parte, la AFP consideró que el señor no ha acreditado los 20 años que se exige de acuerdo a la ley 19990 y la ONP mencionó que el señor no ha presentado la documentación fehaciente para acreditar lo que menciona. No obstante, el Tribunal Constitucional considera que de acuerdo a la ley 2899 se exige 3 requisitos, que es haber ingresado al Sistema Nacional de Pensiones hasta el 31 de diciembre de 1995. El segundo, al momento de hacer efectiva su desafiliación del Sistema Privado de Pensiones, debe solicitar esa afiliación a la AFP. En ese sentido, entre ambos sistemas debe acreditarse para que pueda recibir una jubilación en la ANP. En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que el señor Gregorio sí ha acreditado esta documentación, puesto que ha presentado los contratos que ha estado trabajando en 1979 en diferentes empresas. Por lo tanto, ha presentado boletas de pago, con lo cual sí se acredita de acuerdo a la ley los requisitos exigidos. Además, se puede advertir que se da la afectación al debido proceso en el trámite realizado para la desafiliación del sistema privado de pensiones y la afiliación al Sistema Nacional de Pensiones. Es así que el Tribunal Constitucional determina que en este caso, fundado el recurso de agravio constitucional y nulas las resoluciones antes mencionadas que ha puesto la AFP y la ONP. Gracias.